27 Pivot seguimos muy contentos celebrando 10 años de estar trabajando con todos ustedes, de haber creado una red de networking súper interesante en temas de comunicación, pero justamente nosotros al llegar a los 10 años hemos trabajado intensamente en temas que tienen que ver con la transformación porque creemos que es fundamental en el desarrollo y en el crecimiento de las empresas. Y esto nos llevó a un punto que fue algo que nos hizo una conexión absoluta, que es el tema de las empresas familiares, por dos motivos. Uno, cuando decimos empresas familiares, muchas veces pensamos en la empresa, digamos, en la tiendita de la esquina, y sí, efectivamente, esas son el mayor número de empresas familiares que hay en México, pero también hay grandes empresas familiares que se han logrado posicionar a lo largo del mundo y que eso ha permitido que México se abra a ciertos campos, ¿no? Hay un componente que pasa por todas ellas y es el tema de la transformación. Esta parte en donde las empresas empezaron a explorar cómo evolucionar. Y lo interesante de esto es que muchas veces esta información o estas estructuras surgieron también, digamos, de estas grandes experiencias de los grandes corporativos que todos admiramos y que a veces también perdemos o desvinculamos lo que puede suceder en un gran corporativo con lo que puede suceder en una empresa familiar, con lo que puede suceder, digamos, en una pequeña empresa, pues como las muchas que hay en nuestro país, que básicamente, aunque suene repetitivo, es cierto que somos realmente quienes sostenemos a este país, a lo mejor no necesariamente por la contribución que hacemos al fisco, sino por la contribución que hacemos al país en generar empleo, en estar presentes ahí y en ir construyendo una historia de país. Esto es importante que también por las estrategias de comunicación y por esta relación con lo público no podemos olvidarnos que también nosotros, las pequeñas empresas, debemos de mantener una buena relación con los stakeholders para garantizar nuestra relevancia y nuestro éxito continuo. Y bueno, pues para ahondar a mucho más detalle de esto, invitamos a el líder de la empresa aliada de 27 Pivot, a mucha honra lo decimos, mi querido Miguel, nada más y nada menos que VT Consortium, y a su CEO y fundador, Miguel Galván. Y Miguel Galván no es cosa menor en este mundo, ¿no? Él es un ejecutivo experimentado con un enfoque visionario para las transformaciones empresariales. Es autor del libro Transformarse o Morir, que deben de leer. Por favor, si quiere alguien acceder a él, por favor, comuníquese con nosotros porque es bien interesante la perspectiva en donde a partir de varios estudios de casos de profesionales contribuye positiva y significativamente al campo de la transformación empresarial y además, déjenme decirles, hace que uno se sienta menos lejano de los retos que la transformación empresarial representa. Durante los 9 años que pasó por PepsiCo, encabezó los esfuerzos transformadores como director de transformación de Gamesa Quaker, en donde hizo un trabajo extraordinario y el que podemos decir que fuimos testigos desde otras trincheras, pero otros testigos, cosa que nos fascinó de aquel momento. Y bueno, pues consiguió que la empresa pasara de ser una mayorista monolítico a una organización multicategoría basada en matrices. Posteriormente, Miguel fue nombrado vicepresidente de transformación para Latinoamérica y líder COE global de transformación empresarial. Tras una exitosa carrera en PepsiCo, Miguel decidió aceptar el puesto de director general de Sucarne, el tercer productor mundial de ganado vacuno, pero el espíritu transformador de Miguel lo llevó hoy a desempeñarse como CEO y fundador de Business Transformation Consortium, BT Consortium, donde ha acompañado a la transformación de varias decenas de empresas mexicanas y latinoamericanas. Bienvenidísimo, Miguel, y muchas gracias por ser parte de nuestra historia de estos 10 años. Desde aquella época, ¿no? Que fuimos también Correcto. siendo formados y ahora pues haciendo cosas increíbles juntos. Muchas gracias por invitarme a estas charlas. Oscar, Tatiana, sé que realmente esta alianza, como bien dices tú, es más que bienvenida y muy pertinente hoy en el momento en que están, como bien dijiste, las empresas familiares, todas las empresas, pero hay un momentum muy importante para las empresas familiares, sin duda. Buenísimo, Miguel. Muchas gracias. Yo también te extiendo este agradecimiento por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues para iniciar esta conversación, quisiera tocar dos puntos. Uno, que lo hemos platicado previamente, pero que tú tienes esta claridad para contarlo. ¿A qué te refieres con la transformación empresarial integral? Y qué es lo que abarca. Y la segunda es la parte que acabas de tocar, el momentum de las empresas familiares. O sea, ¿en qué momento estamos viviendo y por qué esta transformación es relevante? Sí, y
y en realidad está muy correlacionado. Ahorita comentabas al principio que desde una pequeña empresa o una gran empresa, en realidad se enfrentan a este tipo de retos de la transformación y hay que dar como un paso atrás y entender que las pequeñas, las medianas, grandes, familiares, no familiares, todas las empresas son en realidad sistemas sociales, son en realidad entidades sociales y son un sistema que como tal tú no puedes abordarlos, no puedes trabajar con ellos desde una perspectiva aislada. Vamos a trabajar la estrategia y no trabajemos la cultura. Vamos a trabajar la cultura y no trabajemos la organización. Vamos a trabajar los procesos y no trabajemos lo digital y así sucesivamente. En realidad nos dimos cuenta a lo largo de un poco la experiencia que platicaba hace muchos años, mis socios y yo, de que en realidad algo que veníamos viendo y armando desde hace mucho tiempo era más que claro en el sentido de que no había una forma de que los directores generales vieran el todo, vieran el sistema que representa la empresa en términos de lo que es la empresa, pero también en términos de cómo gestionar la empresa, cómo combinar todas estas tensiones entre el futuro y el presente, entre lo que quiero invertir y lo que quiero gastar, entre lo que me dice una función o lo que es mejor para toda la empresa. Todas estas tensiones típicas de la dirección general, en algún momento, en varios directores generales, a mí me han dicho frases como: Miguel, yo he sido director general de grandes empresas, pero nunca había podido agarrarla, digamos, como un todo. O cuando, por ejemplo, cuando en PepsiCo integramos las empresas Gamesa y Sabritas, mi ahora socio Pedro Padierna, en aquel entonces presidente de PepsiCo, me decía: Miguel, yo sé lo que quiero lograr, pero no sé cómo. Entonces, esta metodología de la transformación empresarial integral es una propuesta para ver la empresa como el sistema que es. Es una propuesta para ver la empresa de una manera integral, pero también integradora. Es decir, conecta lo que nosotros llamamos arquitecturas, la arquitectura estratégica, la arquitectura digital, la arquitectura de gestión, la de organización y la de cultura. Todas ellas las interconecta en una serie de prácticas que se aterrizan en un mapa de ruta y le dan al director general la posibilidad, uno, de entender la empresa como ese sistema que es, pero también combinar todas las acciones necesarias para operar mejor el presente y para preparar la empresa para el futuro. Eso es lo que nosotros describimos como la transformación. Asegurar que puedes operar correctamente el presente con todos los tremendos y enormes retos que tiene el presente, pero no puedes dejar de preparar la empresa para el futuro, de transformar la empresa y el negocio, las dos cosas, para el futuro. En realidad, hoy por hoy, ahorita nos concentraremos en la empresa familiar, pero en realidad hay varias encuestas en el mundo, hechas por organismos internacionales, donde todos los directores generales, el 80% de los directores generales dicen: si yo no hago algo hoy con mi empresa, en menos de 10 años es totalmente ya no pertinente la empresa, por decirlo lo menos, ¿sí? Por no decir que en otros casos dicen: estamos en riesgo de desaparecer. Entonces, eso es la TEI, Tatiana. Es una metodología propietaria que se llama Transformación Empresarial Integral y que hoy por hoy es la base, la columna vertebral a través de la cual muchas de las empresas que acompañamos al día de hoy logran hacer este balance y la transformación de sus empresas, ¿no? Miguel, es muy interesante esto que dices, digamos, por la integralidad, ¿no? Porque a veces uno piensa Correcto. y dice: ay, el director general lo sabe todo y lo conoce todo y es el jefe de todo, ¿no? Y Claro, pues a veces no necesariamente es así, ¿no? El director ¿no? general tiene ciertas funciones Claro, en las claro. cuales pues normalmente no dice incluye todo. Pero esta transformación empresarial integral lo que hace es regresarlo, digamos, al origen y proyectarlo hacia, digamos, tener, yo creo que la palabra adecuada no es control, pero digamos Gestión, una manera de gestión y un gestionar. centro de saber Correcto, para dónde va, ¿no? correcto. Dentro de este proceso de transformación y de esta historia, pues la pregunta obligada aquí es: ¿qué papel juega la comunicación con los distintos stakeholders para lograr la transformación y que la transformación a su vez, digamos, pues resuene dentro de la empresa y Claro. con sus clientes y todos estos stakeholders? Claro, claro. Y es una pregunta sustantiva, es una pregunta fundamental
Y déjame abordarla dando un poco el antecedente que habla sobre nosotros le llamamos la soledad del CEO, ¿no? La soledad del director general. Y está vista esta soledad desde dos puntos de vista. De hecho, hace algunos años, ustedes lo saben, tuvimos la fortuna de que nos publicaba Expansión este artículo, La soledad del CEO, y tuvo mucha reverberancia porque desde dos perspectivas. Una, lo dices bien, el director general no sabe todo, no puede todo tampoco, desde el punto de vista de que típicamente o los directores generales en las empresas son los patrones que fundaron la empresa, o sea, saben de arrastrar el lápiz y mover el costal, como digo yo, o bien en las empresas digamos, más institucionalizadas, recorrieron un career path o una avenida de crecimiento particular. Podría ser la de finanzas, podría ser la de comercial, podría ser la de marketing, vete a saber en función de diferentes industrias, pero no necesariamente saben de todas, ¿no? Entonces, por un lado, llegas a esta posición con cierto background, ¿no? Con cierto track record que no es el del sistema completo. Y por otro lado, en esta soledad, cuando los diferentes líderes de las áreas, que nosotros llamamos los directores funcionales, suben uno a uno, llegan y te traen el tema, ¿no? Aquí está esta situación, hay que hacer A o B, decide A o B. No, pues A, bueno, y llega el segundo, A o B, todas las situaciones y las decisiones, todas las funciones por separado. Y luego, aunque los juntes, cada quien te habla de lo suyo. ¿Sí? Entonces, en realidad, el director general es imposible y no es realista que realmente sepa de todo, pueda todo y logre conectar todas las piezas. Entonces, la metodología TAIL les da el marco de referencia, el mecanismo para ir conectando las piezas. Y ahorita voy a abordar el tema de comunicación, pero hay varios directores que me han dicho, y lo traigo aquí conmigo, la metodología, porque me da la referencia para ubicar los temas. Y dentro de la metodología hay una práctica que precisamente es la comunicación, porque nosotros decimos, y lo decimos con total convicción, dentro de la transformación, la comunicación no es forma, la comunicación es fondo. En realidad, el mandar el mensaje de a dónde quieres llevar la organización, el propósito de por qué quieres hacerlo, cuál es el plan de juego y la estrategia esencial, cuáles son las capacidades diferenciadoras, cuáles son las prioridades estratégicas, mandar esos mensajes para que lo entienda de la misma manera, porque esa es una de las esencias de la transformación, que lo entienda de la misma manera el primer colaborador o el propio director general, toda la organización, es realmente una comunicación bien hecha y una comunicación que en ese momento realmente es fondo y no es, y tú me vas a dar toda la razón en esto, no se trata nada más de hacer pósters. No se trata nada más de hacer gadgets, ¿no? Es de como ustedes mismos lo ven y ahí es donde ustedes y nosotros coincidimos tanto, es en realmente mover a la organización, mover a todos los stakeholders, en realidad mandar la esencia y el mensaje para que todos entendamos ese propósito, entendamos nuestra contribución y entendamos en qué momento y en qué etapa de esa transformación estamos, ¿no? Entonces la comunicación es fondo, no es forma en la transformación. Sí, completamente coincidimos en ese tema y sabemos y desde 27 Pivot todo el tiempo estamos trabajando para visibilizar y para encontrar las formas en cómo la comunicación contribuye más al negocio desde las distintas trincheras, porque sabemos que contribuye al negocio. Claro. Queremos avanzar en mostrar a través de métricas cómo es esta contribución en las distintas arenas donde tiene participación, que creemos que eso es bien importante, ¿no? Y hay un diseño estratégico, perdón, Tatiana, me gustaría agregar algo que hemos comentado tú y yo. Hay un diseño estratégico de esa comunicación que típicamente, fíjense, esto es bien interesante, típicamente a lo mejor se deja a que un área en lo individual, voy a decir así, lo construya, ¿no? Y nosotros decimos que el director general con su comité ejecutivo realmente es el que es dueño de la comunicación. La comunicación es tan importante en la organización
que no lo puedes delegar a una segunda, tercer nivel en la organización. Lo tienes que asumir como comité ejecutivo y decir, déjame interesarme por cuál es el mensaje que estamos mandando. Sí veo un común denominador, inclusive veo varios, como te diría tres muy importantes, ¿sí? El primero es que en la mayoría de los casos, aunque el director general intuye, en muchos de los casos, intuye la relevancia y la fortaleza de la comunicación, no tiene dentro de la organización un copiloto que lo ayude a pasar esa intuición a una estrategia y a una serie de acciones, ¿no? Entonces, y volvemos al tema de que el director general no está obligado a saberlo todo, ¿verdad? Pero él intuye esa parte porque desde que viene formando la empresa, en el caso de los fundadores, él sabe que la comunicación ha jugado un papel importantísimo. Obviamente, conforme va agarrando escala la empresa, se complica un poco la cuestión. Ese es el primer tema. No tiene ese copiloto interno. El segundo está muy correlacionado. Típicamente la comunicación se ha dejado en un tercer nivel y típicamente se ha dejado como parte del área de recursos humanos, ¿sí? O bien como parte del área de un corporate affairs, pero en donde gana más bien la comunicación externa y no se balancea con la interna, etcétera. Entonces, en este punto, pues el área trata de hacer lo mejor posible, pero no necesariamente tiene la colaboración, la co-creación y esa apropiación de sus compañeros en el comité directivo. Y tampoco ha sucedido esta reflexión de que, hey, la comunicación no es de la gerencia fulana, la comunicación es de nosotros como comité directivo y tenemos que apropiarnos de lo que estamos transmitiendo en la organización. Porque al final de cuentas, por cierto, la organización es lo que su mensaje es en el momento de estar trabajando con sus diferentes audiencias, ¿no? Y una tercera cuestión es que también no hemos logrado, y es a tu pregunta de los comunes denominadores, no hemos logrado conectar la comunicación externa con la interna. Y hoy lo que nosotros le decimos a los miembros de nuestro consorcio es que es una. Tú no puedes pensar que son dos. Y por ahí hasta se están peleando entre las áreas. No, eso es lo interno, no, eso es lo externo. No, es una comunicación. Tu colaborador es tu cliente, ¿sí? Tu cliente puede ser tu mejor publicista o tu peor detractor. Y hoy, digo, no voy a repetir lo obvio de las redes sociales y todo ese asunto, pero hoy es una sola comunicación. Entonces, esas tres cosas son las que nosotros encontramos, pero te voy a decir el otro lado de la moneda. Donde hemos logrado una comunicación inteligente, una comunicación estratégica, se ha convertido, y vuelvo al primer punto que conversábamos, se ha convertido en una de las palancas más importantes de la transformación. En realidad así ha sido. Ha sido un mensaje tan genuino y tan poderoso que yo te puedo decir, en el caso, una de las transformaciones más importantes que me ha tocado liderar, yo creo que este año van prácticamente cerca de los más de 10 años que el mensaje rector que manejábamos en esa comunicación sigue siendo vigente y sigue moviendo a la organización. ¿Sí? Sin lugar a dudas es algo que es fundamental, ¿no? No son dos comunicaciones ni van por dos, porque además genera esta percepción de que a los de adentro les dices cosas diferentes que a los de afuera, ¿no? Y en un mundo pues que es cada vez más transparente y más obvio lo que está pasando, que lo que pasa adentro es lo que pasa afuera y que al final de cuentas puede ser consumidor interno y externo, pues se vuelve aún más complejo, ¿no? Pero esto también Claro. pasa digamos, con los stakeholders, ¿no? Porque a veces no se ve esta línea, ¿sabes? O como a veces algunos stakeholders, a su mayoría los seguimos tratando como, el stakeholder, ¿sabes? O sea, como si fuese un ente inexistente y no lo es. Claro. En tu experiencia, inclusive la palabra, ¿no? Y el que no tenga una traducción precisa al español, Claro, ¿no? Lo pone claro. en ese tema. Pero en tu experiencia, ¿ya se institucionalizó esta vinculación con los stakeholders o aún tiene retos pendientes? Es decir, aún es un tema que solamente se ve de ciertas formas y es la relación del CEO o el del CFO con cierto personaje y él la tiene que cuidar, o en qué estado estamos ahí en ese tema. Mira, en mi opinión, muy personal de lo que yo veo con los miembros del consorcio y en general la comunidad, yo veo como tres niveles, ¿sí? Yo veo el nivel de las empresas más institucionalizadas, en muchos casos
transnacionales inclusive, sí veo una madurez en donde el área de corporate affairs, por ejemplo, que trata con inversionistas, que trata con bancos, etcétera, sí está, aunque no reporte el área en donde mismo, sí entiende esa simbiosis o esa relevancia de la integración entre ambas comunicaciones, y he visto que hay esfuerzo por manejarla de una manera muy prudente y muy congruente entre ambas comunicaciones, ¿no? Te diría que son los menos esos casos. Luego hay otro tier de empresas que a lo mejor no están tan reguladas o no necesitan tanta estructura y tanta institucionalización, pero sí dieron ya un paso en la institucionalización, y ahí es donde yo creo que las comunicaciones son más bien hacia no solamente dos áreas, pueden ser hasta más de dos áreas las que hablan a los diferentes stakeholders, o las que inclusive identifican de facto, no formalmente, sino de hecho, identifican a los stakeholders. El director general habla y dice y va y mueve y lleva, y por otro lado, a lo mejor si son públicas, a lo mejor el área de finanzas por ahí con otras de las audiencias, y el área de recursos humanos quizá con otras, ¿no? O aunque no sean públicas, inclusive el director general habla por un lado, pero sin una definición muy precisa. No estoy diciendo ni que estén mal ni que esté bien, ni lo estoy criticando, pero veo este tier de empresas donde en realidad no hay, digamos, un diseño estratégico de la comunicación hacia los stakeholders, y mucho menos entender que las audiencias internas, o inclusive en los casos de las empresas familiares, las asambleas de familia, todo ese grupo de entidades adicionales que son stakeholders que tienen que gestionarse, tampoco se ven como tal, como una audiencia dentro de esta estrategia de comunicación. Y hay un tercer tier que sencillamente no los maneja, y son empresas increíblemente grandes, algunas de ellas. Lo decías bien al inicio, Tatiana, las empresas familiares, y no hay un ordenamiento todavía en eso, ¿no? Inclusive yo diría que inclusive hay un desaprovechamiento, porque son historias fabulosas, son historias increíbles que realmente, de ser comunicadas con toda su fuerza, serían un polo de atracción de talento o de oportunidades tremendas, ¿no? Entonces, yo es un poco lo que veo, es como esos tres tiers de cómo se está manejando ese tema de stakeholders comunicación, ¿no? Buenísimo. Sí, efectivamente coincidimos en eso, y en esta última parte nos emociona, porque efectivamente hay muchas historias ahí que podrían sumar, si se hacen las comunicaciones adecuadas hacia las audiencias adecuadas, porque son estas historias que, en mi opinión, nos hace falta contar Claro. en México, ¿no? Mucho como país y mucho más como sector empresarial, ¿no? Para poder empezar a creérnosla de que esto Claro. puede estar creciendo, ¿no? Y ser un ejemplo para muchísimos que vengan atrás. Claro, y yo creo que ahí, y me gustaría un poco quizá hablar también de las empresas familiares que se tocaba un poco al principio, y hay una gran cantidad, estamos en un momento en México y Latinoamérica, estamos en un momento donde hay un gran número de empresas que están pasando esencialmente de la segunda a la tercera generación, donde esta segunda en realidad fue la que disparó y creció las empresas, y todavía se podrían considerar como los fundadores, porque a lo mejor hay una generación previa, pero que digamos fue muy en los inicios de la organización, y esta segunda generación que hoy está, digamos, los directores generales arriba de los 60 probablemente, o inclusive de los 60 a los 70 y tantos. Hay casos interesantes en 79 que todavía no han hecho las transiciones, empresas grandes, pero hay muchas de esas empresas mexicanas y latinoamericanas que han operado el negocio, pero que no han transformado la empresa, ¿sí? Entonces, están operando el negocio el día a día y han sido fabulosos. Han creado unas historias que tú dices, wow, ¿sí? Pero yo cuando platico con ellos les digo, es que, don señor, don patrón, tú vas caminando por la empresa y junto contigo va la estrategia, va la cultura, va la comunicación, van los procedimientos, va todo junto contigo, ¿sí?
en realidad, aunque han hecho esfuerzos de, pues, instalar un consejo, instalar a lo mejor algunas figuras de gobierno corporativo, en realidad la real institucionalización que es hacia adentro, es entender cuáles esas arquitecturas que yo les mencionaba al principio, de la arquitectura estratégica, la de gestión, la organización, la cultural, que es donde está la comunicación precisamente, esas piezas no se han integrado y en realidad esas grandes historias no solamente no se han contado, sino que en realidad quizá no hay certeza de que se logren maximizar en la tercera, cuarta y quinta generación, porque digamos que todos esos elementos faltan. Y nosotros tenemos una gran convicción de que esas empresas pueden ser todavía mucho mejores, porque en realidad hay mucha escuela adentro, pero también tenemos esa gran preocupación, y por eso el libro de Transformarse o Morir, tenemos una gran preocupación de que esas empresas logren una institucionalización en la que el fundador o ese patrón actual o ese director actual sepa, entienda y esté convencido y claro de que sus convicciones y lo que él sabe que hizo grande la empresa se va a lograr transmitir, precisamente hablando de comunicación, se va a lograr transmitir de la manera correcta y por los mecanismos correctos a toda la organización y a las siguientes generaciones. Entonces, es esa parte, y ahí es donde entra la T y la metodología de transformación empresarial integral de una manera muy importante. Y ustedes saben que la comunicación es una de las prácticas que tenemos en la arquitectura cultural. Sí hace mucha falta en muchas de las empresas familiares. Afortunadamente estamos acompañando a muchas de ellas, pero sin duda hay muchos otros casos que son excelentes historias que merecen ser contadas y que merecen ser transformadas también. Muy bien, muchas gracias. Para cerrar esta plática y en tono con lo que cuentas y el estado, ¿cuáles crees que son y cuáles has visto en este acompañamiento? Porque sabemos que cuando ustedes se meten a esta transformación pasan meses de inicio y luego ya más tiempo acompañando de forma permanente esta transformación. ¿Cuáles son las barreras que han identificado para los temas de comunicación y para los temas de vinculación con los stakeholders? ¿Qué barreras hay dentro de este espectro de las empresas familiares? Mira, la principal barrera es quizá el otro lado de la moneda de lo que platicábamos hace rato en términos de la funcionalización. La principal barrera es que es el silo funcional, que el director que lleva el área diga, ustedes no se metan, este es mi tema. Esa es la principal barrera. ¿Por qué? Porque ahí, digo, podrá ser muy bueno y tener excelentes ideas, pero no necesariamente va a tener todo el poder, la intencionalidad que debería llevar la comunicación, entendiéndose la palabra intencionalidad de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la principal barrera, el silo donde el área la agarra y no la suelta y no deja la colaboración. Creo que esa es una primera. La segunda, yo creo que también hay una cuestión yo le voy a llamar, como le llamamos nosotros muy coloquialmente, de enqueaceramiento. La empresa está enqueacerada, punto. O sea, está enqueacerada en el hoy, en el presente, ¿sí? Y yo les digo, ustedes como comité directivo están todo el día mirando con el espejo retrovisor, están todo el día en el hoy, en el hoy, en el hoy. Y nos justificamos claramente porque el día se llena y porque en el paradigma de decir, es que el negocio es primero, sí es cierto, pero el negocio es hoy y tiene que ser mañana. Y lo que les digo es, si ustedes no están preparando la empresa para el futuro, en todos los términos, incluyendo la comunicación, en todos los términos, si no estás preparando para el futuro, ojo, eso nadie lo está haciendo. Es una posición que se queda vacante, ¿sí? Si el director general y el comité directivo están enqueacerados operando, dejan vacante todo, ¿sí? Y creo que hay un tercer elemento, Tatiana, que es bien importante y creo que ustedes tienen ahí una gran ventaja y un gran rol con todo esto, esas pláticas y todos los foros que ustedes promueven. Yo creo que hay una cuestión que yo le diría una destreza en la comunicación que hace falta, ¿sí? Así como nosotros promovemos mucho el tema de la destreza digital en las empresas, que quiere decir que tengas la habilidad de saber cómo aplicar mejor las tecnologías para potenciar tu negocio, creo que hace falta una destreza en la comunicación, que es precisamente cómo desarrollar las habilidades para potenciar la comunicación interna y externa, para contar tu historia,
para transformar tu empresa, para integrar el talento correcto, para transmitir tu propósito, para transmitir precisamente ese mensaje rector o esa gran convicción de la transformación. Yo creo que falta esa destreza sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, ese sería mi punto, como en esas 3 avenidas creo que son los principales obstáculos que nosotros vemos hoy día. Miguel, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas ha sido una conversación interesantísima que para las personas que nos escuchen y que se involucren en esto seguramente les abrirá muchos espacios porque lo haces de manera muy puntual, poner cosas que parecen obvias pero que no las son, ¿no? Y yo creo que pareciera que la transformación a veces corre por los Transformers y el futuro, pero en realidad corre por el hoy, corre por el sentarse, observar y decir, esto es lo que está sucediendo y sin lugar a dudas también contribuye muchísimo a algo que es otra de las conversaciones que estamos teniendo, digamos, con gente tan valiosa como tú, acerca de cómo pasó de ser un elemento accesorio y gracioso y, ¿no? A ser fundamental en el día a día, pero también en la transformación y en el futuro, Tatiana. Sí, exactamente. ¿Cómo estamos contribuyendo a que esto sea estratégico y se anide dentro de las más altas esferas, ¿no? Y como tú dices, no esté en terceros niveles, no esté en el operativo, sino en la estrategia en conjunto, ¿no? Muchas gracias por esta conversación con los 10 años de 27 Pivot y bueno, pues gracias también a los que nos estarán escuchando y viendo este mensaje en un futuro próximo. Muchas gracias a ustedes, Oscar, Tatiana, y felicidades por los primeros 10. Eso, porque también estamos en el proceso de transformación para ver y ahí estamos hacia allá. Y ahí estamos, ahí estamos. Muchísimas Bueno, gracias, pues un querido Miguel. abrazo a todos, ¿eh?